Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Salvador Arellano. Voy a darles un pequeño curso básico acerca de los procesos de soldadura, ¿verdad? Mucho hemos oído hablar de los tipos de procesos de soldadura y algunos de los cuales se abrevian, ¿verdad? Tienen abreviaciones medio raras que no las entendemos, como el GTAW, etcétera, FCAW, etcétera, que los escuchamos y no sabemos qué significan o qué son. Y muchas veces inclusive los estamos trabajando, estamos en esos procesos, pero realmente no conocemos, ¿verdad?, sus siglas. Entonces este curso va a tratar sobre eso, o este curso básico va a tratar sobre eso, ¿verdad? Vamos a iniciar con la sigla SMAW. SMAW significa el proceso de soldadura arco manual con el electrodo revestido, que es SMAW. Procesos de soldadura arco manual con electrodo revestido. El proceso de soldadura por arco es uno de los más usados y abarca diversas técnicas. Una de esas técnicas es la soldadura por arco con electrodo metálico revestido. Por sus siglas es MSMAW, por sus siglas en inglés, también conocida como soldadura por arco, este, con electrodo recubierto, soldadura de varilla o soldadura manual de arco metálico. Bueno, pues ese es el proceso que a lo mejor habíamos usado, ¿verdad? ¿Quién no ha soldado una puerta, una ventana? ¿Quién no ha hecho una estructura, verdad? Yo creo que pues muchos de los que estamos aquí en este curso o los que escuchan este curso hemos hecho esas pues trabajos, ¿verdad? Y sin saber o a lo mejor ignorar lo que el SMAW es el proceso, ¿verdad? Del significado de soldadura con electrodo revestido. Muy bien. Inclusive podríamos preguntarle a un soldador, podríamos preguntarle a un pues dueño o alguien que está en un proceso o en un taller de soldadura, qué proceso maneja, y a lo mejor no nos saben decir porque no es tan familiarizado, ¿verdad? Pero sin embargo hacen el trabajo. Entonces SMAW es el proceso de soldadura con arco manual con electrodo revestido. Y vamos a pasar al siguiente slide, que es el dibujo, que es cómo se forma este proceso, de las herramientas. Estamos viendo aquí el tomacorriente, la fuente de alimentación, que es la máquina de soldar, portaelectrodo, cable de electrodo, cable de la masa, martillo para quitar lo que es la escoria, la cáscara, el cepillo para limpiar el cordón, y las pinzas de masa, que las pinzas de masa es propiamente las pinzas de tierra para hacer la tierra. Cabe de señalar que con la tecnología, con el avance de la tecnología, ahorita ya existen máquinas inversoras, inverter, que hay algunas máquinas que hasta manejan dos procesos, que es el de electrodo revestido, el SMAW, o el de TIC, que luego en más adelante vamos a ver cuáles son sus siglas, ¿verdad? Entonces, este es el equipo de soldadura del SMAW, que es la soldadura por electrodo revestido. Y continuamos que el GMAW. El GMAW es este proceso de soldadura. Se establece un arco eléctrico entre un alambre que es alimentado de manera continua y la pieza a soldar. La protección del arco se efectúa a través de un gas que puede ser inerte, o sea, es argón o helio, o proceso de MIG, o sea, que significan metal inerte o metal inerte gas, o active gas, que es CO2 o una mezcla con una mezcla de argón, CO2, proceso MAC, que significa metal active gas. La AW identifica este proceso como GMAW, Gas Metal Arc Welding. Ay, disculpen por el inglés, no soy muy bueno, la verdad. La soldadura MIG-MAC es lo que estamos viendo muchas veces. ¿Por qué MIG-MAC? ¿Qué significa MIG-MAC? Bueno, ya vimos que metal inerte gas
o metal active gas cuando es una mezcla entre CO2 y argón, ¿verdad? Soldadura de gas y arco metálico es un proceso de soldadura por arco bajo el gas protector con electrodo consumible. Bueno, pues esa es la famosa soldadura de microalambre, ¿verdad? Que hay manual, que hay hasta máquinas semiautomáticas, ¿verdad? De microalambre. Entonces, este es otro de los procesos, ¿verdad? Por ahí luego continuamos con el dibujo, ¿verdad? Que es la tobera, que es la boquilla de contacto, el gas de protección, que ya dijimos que puede ser o CO2 o helio o una mezcla entre CO2 y argón, entrada de gas, el electrodo, arco eléctrico, metal fundido y metal solidificado, como se ve allí en la imagen, ¿verdad? Es un ejemplo del proceso de soldadura, del proceso de soldadura GMA. Muy bien. Y luego tenemos el FCAW, el FCAW, que este proceso significa soldadura de alambre tubular relleno de fundente. El FCAW es un proceso de soldadura de arco eléctrico que utiliza el arco formado entre un electrodo alimentado continuamente, similar o igual al MIG o al microalambre, que es metal de aporte con el charco de soldadura. El proceso emplea gas que proviene de ciertos componentes de fundente que está contenido dentro del alambre tubular, o sea, es un alambre que está como hueco por dentro y tiene estos componentes de fundente para proteger el metal líquido cuanto al arco que está encendido con o sin protección adicional proveniente de un gas suministrado externamente. Y sin la aplicación de esta presión y sin la aplicación de esta presión durante el enfriamiento y la dosificación del metal de soldadura depositado, la protección se hace escoria, o sea que el fundente, el flux, lo que trae el electrodo en la parte interna, una vez que termina de soldar el cordón, se hace la escoria, y usted cuando quita esa escoria, pues vemos un cordón de buena apariencia, un cordón limpio, ¿verdad? Bueno, esta soldadura FCAW significa lo que es soldadura tubular. Muy bien. Vamos a pasar al dibujo. Ahí vemos la escoria solidificada, vemos la tobera para el gas de protección, es similar a la microalambre. Es un tubo, una boquilla o punta de boquilla de contacto guía para el alambre, el gas protector, electrodo tubular y el metal pulverizado fundente y materias formadoras de escoria, que es lo que arroja lo que es el tubular, o sea, el alambre que está tubulizado, ¿verdad? Que está hueco, ¿verdad? Es lo que contiene. Vemos la escoria, vemos el metal de soldadura solidificado y también vemos por ahí el charco de soldadura, ¿verdad? El arco y la transferencia de metal. Bueno, esa es una imagen en términos generales acerca del proceso de FCAW, ¿verdad? Que significa soldadura tubular. Muy bien, y luego vamos al GTAW, que es conocido también como el tungsteno inert gas o tungsteno inerte gas, el famoso TINC, la soldadura de TINC de tungsteno, que se usa mucho en la industria médica, en la industria alimenticia, en el acero inoxidable. El zinc se usa mucho, inclusive también en el aluminio. Este proceso, perdón, se usa el GTAW, que es el zinc que se usa en esas industrias, ¿verdad? El GTAW es el proceso de soldadura TIC, que significa tungsteno inerte gas, identificado por la AW como gas tungsten o arco welds GTAW. Es un proceso de soldadura por arco eléctrico, perdón,
que se establece entre un electrodo de tungsteno y la pieza a soldar bajo la protección de un gas inerte que evita el contacto del aire con el baño de fusión y con el electrodo que se encuentra a alta temperatura. Ese gas inerte pues es el argón, ¿verdad? Es el argón y ese actúa como una cámara protectora para impedir la entrada, ¿verdad?, del aire que pueda provocar impurezas en la soldadura que se está aplicando. Muy y luego continuamos con la imagen. Ahí vemos ese es la antorcha, la pistola de GTAW, la corriente para soldar, el gas protector que vemos por ahí donde entra, el tubo de contacto, el electrodo de tungsteno no consumible. Ojo, no consumible quiere decir que este no se consume, que este está permanente. El consumible es el material de aporte, la dirección de soldadura, el arco eléctrico, el cordón de soldadura, lo que es la conexión a tierra, y vemos ahí por ahí el azulito que es el gas protector. Y el zapato de cobre, bueno, el zapato de cobre se usa para que cuando usted está soldando algún metal, pues no se penetre la soldadura para el otro lado, sino que quede de una buena apariencia y no salga el carbón, ¿verdad? Como lo decimos, carbonizado o se agujere, vaya, la pieza. Le sirve mucho el zapato de cobre para eso. Continuamos con la soldadura SAW, que es la soldadura por arco sumergible. SAW es un método de soldadura autorizado altamente eficiente efectuado para acero el carbón, perdón, hasta aceros de alta resistencia. SAW es el método de soldadura más productivo y ofrece tasas de presión de 8 a 100 kilogramos por hora en aplicaciones especiales de múltiples alambres. Son cordones muy grandes, los aplican algunas máquinas tipo robot, ¿verdad? Yo la verdad no los he aplicado, no he manejado esas máquinas, pero he visto cómo funcionan, ¿verdad? En fin, bueno, la soldadura, el proceso SAW, pues usted va a decir cuando es el arco sumergido. Vamos a ver una imagen, ¿verdad?, del arco sumergido. Vemos ahí la escoria, el fundente recuperable y vamos a ver el electrodo, el alimentador de fundente, perdón, y lo que es el metal fundido. Esa es una imagen de cómo funciona, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El arco sumergible. Bien. Y luego vamos a hacer ya un recuento, ya terminamos con esto de qué significan los procesos. Vamos a hacer un estudio, un ejercicio para ver que todo quede claro. SMAW es el proceso de arco manual con electrodo revestido. Y luego vamos el GMAW, la soldadura MIG-MAG o la soldadura de microalambre, ¿sí? Metal active gas o metal inerte gas, MIG-MAG. Depende del gas que se inyecte, también denominado eje GMAW. Muy bien. Y luego seguimos con el proceso de soldadura de alambre tubular relleno de fundente, que es el FAW, es el alambre tubular que trae un relleno fundente, ¿verdad? Eso es un repaso de lo que vimos. Un proceso de soldadura de arco eléctrico que utiliza el arco formado entre el electrodo alimentado continuamente, que es el metal de aporte, y el charco de soldadura. Y luego vemos el GTAW, que es el conocido, el tungsteno, el TIC, tungsten inerte gas. Muy bien, y luego ya terminamos con la soldadura por arco sumergible, que es un método de soldadura automatizado altamente eficiente y adecuado para acero al carbón hasta aceros de alta resistencia. SAW es el método de soldadura más productivo y ofrece tasas de depósito de 8 hasta 100 kilogramos en aplicaciones especiales de múltiples alambres. Con ese proceso, pues hacen los grandes pipas, los grandes tanques, algunos, ¿verdad?
Inclusive yo he visto también allá donde yo estuve en esa empresa, vi que hacían lo que es los postes de los semáforos, le metían toda esa soldadura corrida, va, cuando van cerrados, el cordón ese que hace el doblez y le soldan continuamente. Muy bien, ahora vamos a pasar a un ejercicio, ¿verdad? Vamos a identificar los procesos, ¿verdad? O sea, aquí están todos desordenados, pero vamos a ver, por ejemplo, el SMAW, ustedes pueden decir pues cuál es, pueden estar haciendo ese ejercicio desde su casa. El S o los que ahorita estamos aquí nos están viendo. El SMAW, pues bueno, habíamos dicho que propiamente es la soldadura por arco eléctrico, ¿verdad? Y vemos la soldadura por arco eléctrico. Y luego después vemos el GMAW, y ya después vemos que esta soldadura es la soldadura MIG-MAC o metal inerte gas o la soldadura metal active gas. Muy bien. Y lo vemos ahí la sigla GTAW, que significa GTAW soldadura TIC, ¿verdad? Ahí soldadura TIC. Y la FSAW, que significa, pues ahí a ustedes le contestan, es la soldadura tubular. Y luego, bueno, y luego quedan dos, ¿verdad? Queda soldadura de arco sumergible. Bueno, ahí es el SAW o el RSW. Bueno, quise poner el RSW, es otro tipo de soldadura que no la puse aquí en el curso, pero vamos a ver a cuál que responde. Y propiamente el SAW corresponde a la soldadura arco sumergible. Ahora, ¿qué es RSAW? Pues es una soldadura por resistencia, ¿verdad? Nomás que quise poner este ejemplo aquí para que se viera un poquito más de interesante la dinámica. Bueno, pues qué bueno que hemos aprendido las siglas de los procesos de soldadura. Espero yo que les haya gustado, les haya sido de provecho este pequeño curso básico donde pudimos comprender los procesos de soldadura por sus siglas en inglés. Bueno, pues yo deseo que la pasen bien. Dios los bendiga. Ustedes, Salvador Arellano, y ya por último pues hacemos ¿cómo se llama? El estudio final, ¿verdad? Que el SMAW, soldadura por arco eléctrico, el GMAW, soldadura MIG-MAC, el FCAW, soldadura de alambre tubular, y el GTAW, soldadura TIC, y terminamos con SAW, soldadura de arco sumergido. Bueno, muchas gracias, estuve con ustedes, gracias, y este es el final de la presentación. Gracias por su atención.